Now, the focus of our teaching tonight is going to be on his first coming and his second coming. El enfoque de la enseñanza esta noche va a ser acerca de su segunda venida. And I mean specifically his coming to Jerusalem for the final days. Específicamente su venida a Jerusalén en los últimos días. And we're also going to pay particular attention to Matthew chapter 24, which relates to the second coming. Vamos a hablar de los últimos días que él estuvo antes de su muerte y su resurrección, y también en Mateo 24 de la segunda venida, el tiempo del fin. And so let's begin first of all in chapter 21 of Matthew. Así que vamos a comenzar en Mateo 21. And I'm going to read the first few verses here for us. Y vamos a leer los primeros versículos. And when they drew nigh unto Jerusalem and were come to Bethphage unto Mount of Olives, then sent Jesus 2 disciples, saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her. Loose them, and bring them unto me. And if any man say aught unto you, ye shall say, The Lord hath need of them, and straightway he will send them. And all this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, Tell ye the daughter of Zion, Behold, thy king cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere, Decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. And so upon Jesus, his first coming, his entry into Jerusalem, was meek and lowly. Así que la primera entrada de Jesús a Jerusalén, o sea, en su primera venida, él venía manso y humilde. And this is his first coming. Esto fue en su primera venida. Which is very, very different from how he's going to return the second time. Y es muy, muy diferente a cómo él va a venir en su segunda venida. And you know, for the 2,000 years that has existed since the time of Christ, en estos 2000 años que hemos existido después de los tiempos de Cristo, Jesus has been meek and lowly. Jesús ha sido todo este tiempo manso y humilde. And he makes his appeal to mankind, you know, in the most gentle terms. Y él habla a la humanidad con mucha gentileza. And because of this, men find the liberty in their hearts to reject him. Por eso la gente, los humanos tenemos esa libertad o facilidad de rechazarlo. You remember we talked about the kingdom of heaven is like that little grain of mustard seed. ¿Recuerdan que hablamos que el reino de los cielos es como ese pequeño grano de mostaza? And to many people, you know, Christ is insignificant. Y para muchas personas Cristo es alguien insignificante. But his second coming is going to be very, very different. Pero su segunda venida va a ser muy, muy diferente. Look with me, if you will, at Revelation chapter 19 and verse 11. Vayamos a Apocalipsis 19, verso 11. Apocalipsis 19, verso 11. In this verse it says, And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness doth he judge and make war. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. And so at his first entry into Jerusalem, he came meek and lowly, riding upon a donkey. Así que en su primera entrada triunfal, en el tiempo de su primera venida, él entró a Jerusalén montado sobre un asno, manso y humilde. And yet at his second coming there never will have been since time began a more fearful sight. Y en su segunda venida nunca antes se ha visto una entrada como la que él va a ser, temerosa, impetuosa.
Even the mighty kings of the earth will run and hide themselves in the caves. Dice que aún los reyes más poderosos van a huir y esconderse en cuevas. And they will scream that the rocks would fall upon them and hide them from the terror of the one who's coming. Y van a gritar a tal punto que las rocas van a caer y se van a esconder del terror que tienen de la venida. And there will never be anything like it since the time of man. Y desde los tiempos de la humanidad nunca se ha visto algo como lo que va a suceder. And so, we see this first aspect of Jesus as the meek and lowly Jesus. Así que vemos el aspecto de Cristo como un Jesús manso y humilde. But we have to appeal to men to accept Christ as their Savior. Y en este tiempo debemos apelar a la gente que acepten a Jesús como su Salvador. Because when he comes again, he comes as a terror to the ungodly. Porque en su segunda venida Él ahora va a venir con terror a los impíos. When we talk about the second coming, what are some of the features? Cuando hablamos de la segunda venida, ¿cuáles son algunas de las características? There is tremendous turmoil on the earth. Va a haber gran alboroto en la tierra, Tremendous wickedness, mucha maldad, tremendous hardness of heart. una dureza de corazón tremenda. And Jesus Christ is coming to judge just those things. Y Jesucristo va a venir a juzgar todas esas cosas. He's coming with a sword drawn. Él viene con una espada desenvainada. And so, because we know these things, Y porque nosotros ya sabemos todas estas cosas, we need to persuade men debemos persuadir a la gente to make their peace with God. que estén en paz con Dios. Because when he comes back, tremendous things are going to take place. Porque cuando Él vuelva van a suceder cosas tremendas. But here we see he's coming meek and lowly into Jerusalem on a donkey. Aquí vemos cómo Él entra a Jerusalén manso y humilde montado sobre un asno. In verse 6 of the same chapter to verse 8 it says, "And the disciples went and did as Jesus commanded them, and brought the ass and the colt, and put them on their clothes, and they set him thereon. And a very great multitude spread their garments in the way. Others cut down branches from trees and strawed them in the way." Versos 6 al 8 de Mateo 21. Dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. And chapter 21 and verse 9 is a direct fulfillment of Psalm 118, verse 26. Y esta es una cita que refleja Salmos 118, 26. And the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. And, we come to verse 10, which also is a fulfillment of the scriptures. Después encontramos en el verso 10 otro cumplimiento de la escritura. And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? And the multitude said, This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. Versos 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? La gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Now turn with me, if you will, to Zechariah chapter 9 and verse 9. Vayamos juntos a Zacarías 9:9. These are some of the verses that give authority to the scriptures. Estos son algunos de los versículos que traen la autoridad sobre las escrituras. How that a prophet could prophesy the exact details of an event and then it comes to pass. Como un profeta tiempo antes podía profetizar detalles exactos y específicos de cosas que iban a suceder mucho después. Somebody said this to me one time.
Alguien me hizo este comentario en una ocasión. They said these little words that were given by the prophets, anyone could have read them and just fulfilled them. Dice, cualquiera que leyera los profetas podría organizarse para hacer lo que dice el profeta y cumplir esa palabra. But you have to stop and think about this for a moment. Pero pensemos en algo. That might be true if it was just about Jesus riding on a donkey. Sí podría ser si pensamos en el evento de que Jesús estaba montado sobre un pollino. But what about the declaration of the crowd? Pero ¿qué de la declaración que hizo toda la multitud? Nobody can mastermind such an event. Nadie puede organizar la mente de tanta gente para causar un evento como este. I was taking a course some time back on apologetics. Yo estaba tomando el curso de apologética hace un tiempo. And in the study of apologetics, you get into the authority of the Word of God. Y en este estudio de apologética encontramos la autoridad de la palabra de Dios. And so, you look at these singular events. Y vemos estos eventos en particular. And they are fulfilled in the life of Christ. Cómo se cumplen todos en la vida de Cristo. And for one or two of them, you might say, well, yeah, somebody could generate that event. Y por una o dos ocasiones uno puede decir, sí, tal vez alguien organizó ese evento. They could look at what the scripture says and then just generate the event. Porque podían ver las escrituras y organizar el evento para que sucediera. But we were reading this book on the authority of God's word. Y estábamos leyendo un libro que habla acerca de la autoridad de la palabra de Dios. And in this book they took many of the Old Testament prophecies that were written about Christ. Y en este libro lo que hicieron fue recopilar todas las profecías que hablaban de Cristo. And they stacked them all up. Y las enumeraron todas, hicieron una montaña. And then they said, what is the probability that one man could fulfill all of these prophecies? Entonces se hicieron la pregunta, ¿qué probabilidad hay que un solo hombre pueda cumplir todas estas profecías? Well, they acknowledged that one person could fulfill, one or two or three or four. Sí se dieron cuenta que una persona podía cumplir una, dos, tres, quizá cuatro de las profecías. But the probability that one singular person should fulfill all of them was in the billions. Pero la probabilidad de que un hombre pudiera cumplir todas las profecías que están escritas está uno entre billones. A billion to one. Quizá un billón, uno entre un billón. And so, we take the authority of God's word. Así que tomamos la autoridad de la palabra de Dios. And one of the things that makes God God y una de las características que hacen que Dios es Dios is that he can predict the future and he can bring it to pass. Es que él predice el futuro y él lo cumple. And so let's look at what it says in Zechariah 9:9. Veamos Zacarías 9:9. It says, "Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee, he is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt, the foal of an ass." Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Now, the thing that makes this so very interesting, y lo que lo vuelve más interesante, from strictly an academic point of view, viéndolo académicamente, is that in 2 short days he's going to be crucified. Es que 2 días más tarde él sería crucificado. He comes into the city as a hailed prophet. Él entra a la ciudad de Jerusalén como un profeta, aclamado como profeta. And events are going to take such a turn that within 2 days he's going to be crucified. Y los eventos van a dar un cambio tan drástico que en 2 días él ya estaría crucificado. And so this is the first appearance of Christ in Jerusalem at his first advent. Así que esta es la entrada triunfal en Jerusalén en su primer advenimiento. Now, I want to jump ahead with you to chapter 22 because we'll start getting into the wedding feast. Ahora vamos a adelantarnos al capítulo 22 porque vamos a entrar a la fiesta. We have this parable of the wedding feast that's given in chapter 22. En el capítulo 22 tenemos la parábola de la fiesta de bodas. And again, this is just several days before
his false trial and crucifixion. Y esto es un poco tiempo antes de su crucifixión. And you can see the mind of the Lord. Y aquí podemos ver la mente del Señor. You know, he's thinking about the future. Aquí Él está pensando en el futuro. And he wants to prepare his people, Y Él lo que quiere es preparar a su pueblo, to prepare his followers. preparar a sus seguidores. And so we're going to, in this parable of the wedding feast, we're going to again look at some Jewish customs. Y al estudiar esta parábola de la fiesta de las bodas, vamos a ver nuevamente costumbres judías. And we are going to find some wisdom concerning the second coming in this parable. Y vamos a encontrar sabiduría en cuanto a la segunda venida de Cristo dentro de esta parábola. In verse 1 and 2 it says, "And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said, The kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage feast for his son." Versículos 1 y 2, Mateo 22. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. In verse 3 it says, "And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come." Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. And what we need to understand about the wedding feasts in Israel is this. Y hay algo que debemos entender en cuanto a las celebraciones de bodas entre los judíos. The espousal period was coming to an end. El tiempo del desposorio ya estaba por terminar. And so the king would tell, in this case, his servants to go out with notifications. Así que en este caso, como es un rey, él envía a sus siervos para que avisen y den la invitación. And those notifications or those invitations would be given to certain guests. Y estas invitaciones se les entregaban a ciertos invitados. We're going to see this again in the parable of the 10 virgins. Y esto lo volvemos a estudiar en la parábola de las 10 vírgenes. And so what would happen is they would send out these invitations and they would give an approximate time. Así que ellos entregan las invitaciones y les dan una fecha aproximada. You know, in the United States, we give out invitations, and not only do we give the time and the day, we give the hour of the day that the wedding is going to take place. En los Estados Unidos, cuando nosotros invitamos a un evento, damos la fecha, la hora, el día. But in the Jewish weddings, it wasn't like that. Pero las bodas judías no eran así. In fact, in some Orthodox circles, it's still not like that. Aún hoy en día en los círculos o ámbitos ortodoxos siguen con esta tradición. There is only one person who knows the exact hour, Solo hay una persona que sabe la hora exacta and it's not the groom, y no es el novio el que sabe, it's the father. es el padre. The father is the one who declares when the wedding will be. El padre es el que declara y el único que sabe la hora en la que va a ser la boda. And so the invitations would go out. Así que se reparten las invitaciones. And again, you know, we're going to see this in the parable of the 10 virgins. Una vez más vamos a estudiar este aspecto en la parábola de las 10 vírgenes. And then there would be, the group of guests would go and they would wait until the appointed hour. Así que los invitados aceptan la invitación y están asignados a ir a cierta hora, a ir a visitar. And then at some point during the period, a servant would go out and cry, "The hour has come." Y entonces están por ahí cerca y después repentinamente sale un sirviente avisando, ya es la hora. And then the guests would gather at the place appointed. Y entonces ya todos los invitados se reúnen en el lugar de la And boda. we can see that this is an exact parallel of the second coming. Y vemos que esto es un paralelo de la segunda venida de Cristo, y exactamente In the igual. scriptures, we are cautioned not to predict the day or the hour. En la Biblia se nos dice muy claramente que no busquemos saber el día y la hora, Because only the Father knows. porque solo el Padre sabe. Only the Father knows. Solo el Padre sabe. And so this king sends out invitations to guests, Así que el rey en esta boda envía las invitaciones, but they refused to come. pero no quisieron ir a la boda. And you know, that would have been an act of rebellion. Y eso es un acto de rebelión, de rebeldía. It is one thing to
to resist the invitation by a family member. Es una cosa rechazar una invitación de un miembro de la familia, And that would be insulting. y eso es ofensivo. But this is a king, Pero rechazar la invitación de a un great rey, king who sent out invitations. un gran rey que repartió las invitaciones, And yet they would not come. y aún así no asistieron, no quisieron ir. Now, just consider this for a moment. Consideremos esto por un momento. The invitation goes out today to people, Hoy se reparten las invitaciones a la gente and people do not heed that invitation. y la gente no presta atención a esa invitación. What is it going to be like when they stand before the master? ¿Cómo va a ser el momento en el que ellos estén de pie frente al maestro? When he has issued invitations to the marriage of his son. Cuando él ya repartió las invitaciones para el matrimonio de su hijo. I had an experience one time in heaven. Una vez yo tuve una experiencia It was in a acerca del cielo. it was in a very large auditorium, Yo vi que era un gran auditorio and there were people, oceans of people, y había multitudes de gente como océanos. and this was the first question that was asked. Y la primera pregunta que se hizo fue esta. The first question that they had to give an answer to. La primera pregunta a la que tenían que responder. What have you done with my son Jesus Christ? ¿Qué has hecho tú con mi hijo Jesucristo? Have you accepted him or have you rejected him? ¿Lo aceptaste o lo rechazaste? It's one of the first questions that's asked. Esa es una de las primeras preguntas que se nos hacen. Now, how is somebody going to explain that they felt they had a better way? ¿Cómo va a poder explicar la gente delante del trono que pensaron que había un camino mejor? When God sent his son to die for mankind and then gave us an invitation to come. Cuando Dios envió a su hijo a morir por nosotros y después nos envía invitaciones para que vengamos a él, We need to pray that God would remove the veil over people's minds. debemos orar mucho que el Señor quite ese velo de la mente de la gente And then we need to compel them to come. y animarlos a venir a Cristo. In verse 4 of chapter 22, Ahora Mateo 22, versículo 4. the king graciously sends out another invitation. Y el rey lleno de gracia vuelve a enviar más invitaciones. And again, this is the graciousness of the king. Y esta es la gracia del rey. In verse 4 he says, again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. Volvió a enviar otros siervos diciendo, Decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. And this really is, in a very real sense, it is the work of the saints. Y en una manera muy real, este es el trabajo de los santos. We are the servants going out and bidding them to come. Nosotros somos esos siervos que somos enviados animando a la gente que venga. Verse 5 says, But they made light of it and went their ways, one to his farm and another to his merchandise. Versículo 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. But they made light of it. No le hicieron caso. They mocked him. Quizás se burlaron de ellos. You say to yourself, it's insane that somebody would mock a king like this. Verso 6 dice que los afrentaron y los mataron. Dice, ¿cómo la gente puede afrentar a un rey y burlarse de un rey? And yet, that's exactly what happens every day Y eso es lo que sucede a diario. when people are rejecting Christ. Cuando la gente continuamente rechaza a Cristo. Keep in your mind that mustard seed. Recuerden siempre esa semilla de mostaza. It's the smallest of the seeds, La más pequeña de todas las semillas. and yet it is going to become the greatest of the herbs. Pero llega a ser la mayor de las hortalizas. And that's the kingdom of God. Y así es el reino de Dios. So many people miss it. Tanta gente se pierde. So many people fail to see that treasure in the field.
Tanta gente fracasa y no puede ver esa semilla en el campo. And so many people fail to see the pearl of great price. Mucha gente no encuentra el tesoro escondido y no encuentra la perla de gran precio. And so the Lord is telling us here that there will be many who will make light of his invitation. Así que dice aquí que muchos no van a hacer caso de su invitación. But it gets even worse. Y empeora. In verse 6 it says, "And the remnant took his servants and entreated them spitefully and slew them." Verso 6. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. This actually, has a specific application to Israel of old. Esto tiene una aplicación primeramente al Israel antiguo. God rose up prophets and sent them to them early, prophesying, "Repent." Dios envió profetas para que les hablaran desde muy temprano, muchas veces con repetidas ocasiones. But they treated them spitefully and slew them. Pero ellos los afrentaban, los despreciaban y los mataban. But again, we're speaking of the last days. Pero también estamos hablando de los últimos tiempos. I mean, it's one thing to look at it historically, Es una cosa ver la historia, but we want to see how it applies to our day. pero también queremos ver cómo esto se aplica a nuestros días. We have to quote the words of the Lord himself. Debemos citar las palabras de Jesús mismo. The servant is not greater than his master. If they've done this to me, they will do it to you. El siervo no es mayor que su maestro. Si lo hicieron conmigo, lo harán con ustedes también. And we can't get offended by this. Y no podemos ofendernos con esto. I had the opportunity to talk to a woman one time. Yo tuve la oportunidad de ver a una mujer en una ocasión And, she said this to me. y me dijo esto. She said, if God is in it, everything kind of falls into place. Si Dios está en el asunto, todo casa en su lugar And everything should be easy. y todo va a ser fácil. And I said, what color is the sun on your planet? Y yo le dije, ¿qué color es el sol en tu planeta? That's a joke. Ese es un chiste. Because on my planet, it doesn't work that way. Porque en mi planeta las cosas no funcionan así. If you are called of God to do something for God, Si Dios te ha llamado a hacer algo para Él, you may very well suffer in the process. seguramente vas a sufrir en el proceso. And we have to, in a certain sense, we have to be prepared to pay that price. Y hasta cierto punto debemos estar preparados para poder pagar el precio. I'm not talking about, suffering for our own foolishness. Yo no estoy hablando de sufrir por nuestra propia necedad, But, on a mission for God, serving the Lord and suffering. sino que en el ministerio para el Señor, sufrir para el Señor. And, in a certain sense, we should expect that. Y en cierto sentido es algo que debemos esperar. Yes, there is going to be success. Yeah, there are people who are going to receive. Sí, van a haber éxitos, va a haber gente que va a recibir y aceptar, But there's also going to be persecution. pero también va a haber persecución. But the important thing is that we can't get offended by that. Lo más importante es que no nos ofendamos al saber esto. A servant for God, on the path of God, meeting with resistance and persecution. Un hombre de Dios en el camino de Dios, haciendo la voluntad de Dios, se va a encontrar con persecución y sufrimiento. Pastor Bailey quoted somebody one time. El pastor Bailey citó las palabras de una persona And I was kind of surprised that he quoted this individual. y a mí me sorprendió que él citara a esta persona en particular. And yet, what they said did have a note of truth to it. Pero lo que esta persona decía sí tenía razón y era verdad. And the person that he quoted was Mother Teresa. Y él citó las palabras de la Madre Teresa. And I was a little surprised that he quoted Mother Teresa. Y yo me sorprendí que él citara las palabras de la Madre Teresa. Until I realized what he was saying. Hasta que me di cuenta y entendí lo que estaba diciendo. Because a man was interviewing Mother Teresa. Porque un hombre estaba entrevistando a la Madre Teresa And this is what he said to her. y el periodista le pregunta, He said, "Isn't it discouraging to know that you will have no impact?" ¿no te desanima saber que no vas a tener
impacto alguno. All of your efforts will be in vain and you will have no impact on the poverty in India. Todos tus esfuerzos serán en vanos y no vas a tener impacto en la pobreza de la India. But, she gave this reply, Y la respuesta que ella dio fue esta. and I think it's instructive. Y creo que es algo que nos enseña mucho. She said, God has not called me to be successful, God has called me to be faithful. Dios no me ha llamado a ser exitosa, me ha llamado a ser fiel. And I think I like that. Y me gusta. God has not called me to be successful. Dios no me ha llamado a ser exitoso. He's called me to be faithful. Él me ha llamado a ser fiel. And so God anointed the prophets. Así que Dios ungió a los profetas. He worked out a message in their life. Él trabajó y forjó un mensaje en sus vidas. And then he sent them into their generation to be martyred. Y los envió a esa generación y fueron mártires. Even the prophet Jeremiah, this is what the Lord said. Aún el mismo profeta Jeremías, el Señor le dice, I am going to send you to a people who will not listen to what you're saying. yo te voy a enviar a gente que no va a escuchar lo que tú les estás diciendo. And I have seen that get in people. Y yo he visto cómo esto penetra a la gente. And I have seen them get offended Y he visto cómo se ofenden and get out of the race y se salen del camino. because, they are looking to be successful. Porque ellos están viendo cómo ser exitosos. But how does heaven measure success? Pero el cielo, ¿cómo es que el cielo mide el éxito? Here's how Jeremiah ended his ministry. Jeremías terminó su ministerio de esta manera. Decades of his ministry. Fueron décadas de ministerio, Being completely rejected by his people siendo rechazado completamente por su pueblo and dropped into a well to die. y lo metieron a una cisterna para que muriera allí. Jeremiah ended up being treated better by the enemy than he did by his own people. Jeremías fue tratado mejor por el país enemigo que por su pueblo mismo. And so God raised up, the mouthpieces, the prophets. Así que Dios fue el que levantó a los profetas, a esas bocas abiertas, And he sent them to a rebellious people who were not going to listen. y él mismo los envía a un pueblo que no los escucha. But we come to verse 7. Ahora venimos al versículo 7, Mateo 22. Because when the king finds out about it, he is wroth. Porque cuando el rey escucha estas actitudes se enoja. But when the king heard thereof, he was wroth and sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up their city. Al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. And so, God does come to the aid and to the defense of his people. Así que Dios sí viene a defender a su pueblo, But he needs to have his wedding furnished. pero él tiene que preparar sus bodas primero. Verse 8 and 10, then saith he to his servants, the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. So those servants went out into the highways and gathered together all as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. And so we also see a very direct application to Israel here. Así que aquí también vemos una aplicación directa al pueblo de Israel. Because Israel, they were the ones that killed the prophets. Israel fue el pueblo que mató a los profetas And they were the ones that rejected the invitation. y fueron los que rechazaron esa invitación. And then God went out to the Gentiles who received the message. Y entonces ahí fue cuando Dios sale a los gentiles para que ellos reciban el mensaje. And we came in. Y ahí es donde entramos nosotros. And Jesus is foretelling it right here. Y aquí Jesús lo está prediciendo. Let's turn to the book of Acts for a moment, chapter 7. Vayamos a Hechos capítulo 7. In Acts chapter 7 and in verse 51,
This is the indictment against Israel. Aquí están las palabras en contra de Israel en el versículo 51. And this is Stephen just before he's martyred. Y está el mártir Esteban justo antes de ser martirizado hablando estas palabras. He says, "Ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost, as your fathers did, so do ye. Which of the prophets have not your fathers persecuted? And they have slain them which showed before of the coming of the just one, of whom ye have been now the betrayers and murderers." Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? You know, somehow I just want to dwell on this just a little bit longer. Hechos 7, 51 y 52. Quiero hablar de esto un poquito más. Because, you know, God raises up ministers and God raises up, you know, prophets. Dios es quien levanta profetas y mensajeros. And sometimes they are sent into areas that are going to resist the message. Y a veces son enviados a áreas donde no van a recibir su mensaje. And, you know, and yet God is in it. Pero aún así Dios está en ese asunto. Because here's the thing. Porque el asunto es este. Whether people accept the message or whether they reject it, everyone has to hear it. Ya sea que la gente acepte el mensaje o lo rechace, dice que deben todos escucharlo. And not everyone who hears it is going to receive it. Y no todos los que lo escuchan lo van a recibir. And so sometimes, you know, there is rejection. Así que muchas veces hay rechazo. You know, there was a time many years ago that I was called into an area. Hace muchos años yo fui llamado a ir a cierta área. And I was in that area for 7 years. Y yo estuve en esa área durante 7 años. And for 7 years, I poured out my heart into that area and I prayed for that area. Durante esos 7 años yo derramé mi corazón por ese lugar y estuve ahí trabajando por ese lugar. And God, you know, graciously, you know, He gave me a radio broadcast. Y Dios en su gracia me permitió estar en un programa de radio. And the message was broadcast to the whole area. Y el mensaje se escuchaba en toda el área. And I knew that people were hearing the message. Y yo yo sabía que la gente escuchaba el mensaje. I knew that they were hearing it. Yo lo sabía. I'll just give you an example. Por ejemplo, there was a very small church, and so I had to work. Había la iglesia en la que yo estaba era muy pequeña, entonces yo tenía que trabajar para mi sostén. And so I had the job that I had was a bus driver. Y mi empleo era que yo era chofer de un autobús. It's a lot different than the buses you have around here. Diferente a los buses de aquí. A lot different. Muy diferentes. But, you know, when I was in the bus garage, Excuse me. Es que está en inglés, yo creo. Tienes que poner las iniciales en inglés, ¿no? HCH. Entonces yo estaba manejando el autobús. I would go there, you know, and I would get my bus ready to go out and pick up the children. Así que yo ya estaba listo para pasar recogiendo a los niños. And people would hear my voice. Y la gente escuchaba mi voz. And they would say, "I know you, you're on the radio." Y me decían, yo te escuchaba en la radio. And I would say something like, "Do you know what I said?" Y les decía, ¿y escuchaste lo que dije? No, I don't know what they said. No. I just recognize your voice. Solo lo reconocí porque la voz es igual. And so, for 4.5 years, you know, we preached a message over the radio every week. Así que por 4 años y medio yo estuve predicando una vez a la semana en ese programa de radio. But you know what happened in the process of time?
Pero ¿saben qué pasó en ese proceso, en ese tiempo? That place entirely rejected the message. Ese lugar rechazó el mensaje por completo. And I was called out of the area. Y me pidieron que dejara, que me fuera de ese lugar. But, you know, when I left the area, Y cuando yo me fui de ahí, I mean, I did everything that God asked me to do. yo hice todo lo que el Señor me había pedido que hiciera. But you can't make people receive the message. Pero nosotros no podemos forzar a la gente a recibir el mensaje. And so, you know, the prophets went to the people of God. Los profetas fueron al pueblo de Dios. And sometimes they received the message and sometimes they didn't. A veces sí recibían el mensaje y a veces no. But let me ask you a question about the prophet. Pero les voy a hacer una pregunta en cuanto al profeta. From an eternal rewards perspective, Pensando desde la perspectiva de los galardones eternos, what's more important? ¿qué es más importante? That he's faithful to the message or that he is successful? ¿Que un profeta sea fiel al mensaje que Dios le da o que sea exitoso? That he is faithful. Es más importante ser fiel. That he is faithful in the thing that God has called him to do. Ser fiel a lo que Dios lo ha llamado a hacer. You know, we all want to be successful. Todos queremos ser exitosos. Probably one of the most painful experiences of my entire life, one of them, was when I had to leave that area. Quizá una de las experiencias más dolorosas en mi vida fue ese momento en que yo tuve que abandonar ese lugar. Because it seemed like there was no fruit. Porque yo sentía que no había dado fruto. But I was faithful by God's grace. I was faithful. Pero por la gracia de Dios yo fui fiel. And I stayed there until God called me out. Y yo me quedé allí hasta que el Señor me llamó que me In fuera. fact, to tell you the truth, when God called me out, I argued with him. Y para serles sinceros, el momento en que Dios me dijo que era tiempo de irme, yo me quejé con Dios. Like Paul argued with the Lord. Así como Pablo se quejó con Dios también. No, they'll listen to me. They understand me. No, déjame aquí, ellos me van a entender. Or like Peter argued with the Lord. O como Pedro también. This shall never happen to you. Que eso no te acontezca, Jesús. And so I said, Lord, I can't leave this area Y yo le dije, Señor, yo no me puedo ir because I'm not successful yet. porque no he tenido éxito todavía. There hasn't been any success yet. No he encontrado el éxito todavía. I remember when Pastor Bailey called me up on the phone. Yo recuerdo cuando el pastor Bailey me llamó por teléfono And, you know, he was very kind. y él fue muy amable. And he said, well, he said, we have been praying and we think you might need to leave the area. Y él me dijo, hemos estado orando y hemos creído que ya es tiempo que tú salgas de ese lugar. And I argued with him too. Y yo también me alegué con él. And I said, no, we haven't done anything here yet. Y yo le dije, no, si no hemos terminado, no hemos hecho nada todavía. I said, we need to build the church up. Tenemos que edificar la iglesia, Fill the pews. llenar las bancas. And there was this little pause at the end of the phone. Y él guardó un silencio, hubo una pausa ahí en el And this is teléfono. exactly what he said. Y exactamente estas fueron sus palabras. He said, honey, you have no church. Dijo, hijito, no tienes iglesia. I had one person. Yo tenía un miembro. I was working, you know, a couple of jobs to try and pay the bills. Yo tenía 2 empleos para poder pagar las cuentas. And he said, they've rejected the message. It's time to move on. Y él me dijo, han rechazado el mensaje y es tiempo de avanzar. Now, you know, there was another message that was popular in the area. Había otro mensaje muy popular en esa área. And, you know, everybody went there. Y toda la gente prefería ir a ese otro lugar. In fact, I had a very interesting moment. De hecho, yo tuve un momento muy interesante. Eventually, another church bought my church and moved in. Eventualmente, otra congregación fue y compró el edificio donde yo estaba And y se mudaron they ahí. called me up on the phone. Y me llamaron por teléfono. And the pastor was nice. El pastor fue muy amable, I mean, he was a very nice man. un hombre muy bueno. And he said, listen, Pastor Anderson, we appreciate the labors that you put into this area. Y me dijo, Pastor Anderson, apreciamos mucho todo el trabajo que usted ha invertido en esta área. And he said, would you please come and share at our dedication service?
Me dijo, ¿podrías venir y formar parte del predicar para la inauguración del edificio? And I said, oh, I'd love to. I would love to do that. Yo le dije, ay, me encantaría. And so, the day comes for the dedication. Así que llegó el día de dedicar el templo. And I come into the church. Yo entré a la iglesia. He invites me up to the pulpit. Me invita a subir al púlpito. I look out on the congregation. Y yo volteo a ver a la congregación. And it's everybody who left my church. Y eran todos los que se habían ido de mi iglesia. And they're kind of going, looking around, looking at the floor. Entonces yo empiezo a ver a todos lados, al suelo, a las paredes. But my point is this. Pero el punto es este. Heaven measures success differently than we do. El cielo mide el éxito de una manera distinta a la que nosotros lo hacemos. The prophet Jeremiah was a success. El profeta Jeremías sí fue exitoso. In spite of the fact that he was rejected, he was faithful to bear the word of the Lord. A pesar de que él fue rechazado, él fue exitoso porque fue fiel al mensaje del Señor. And it's very difficult for a man to be given a ministry and not see it prosper. Y es muy difícil para un ser humano que se le dé un ministerio y no ver que éste prospere. Because generally, you're given a task and you complete that task. Porque usualmente se nos da una tarea y la cumplimos. And that's how, we look at things. Y así es como nosotros vemos las cosas. But heaven, I have learned, heaven measures success differently. Y yo lo he aprendido. El cielo, en el cielo se mide el éxito de una manera distinta. Just even the example of faithfulness is a lesson that the world needs to learn. Solo el mensaje de la fidelidad es un mensaje que la humanidad debe aprender. And if nothing came out of my ministry other than people saw me standing there every week, then that was enough. Y si lo único que la gente pudo ver en ese tiempo fue que yo me paraba todos los domingos a dar mi mensaje, creo que eso fue suficiente. Amen. Now, let's consider chapter 22, verse 11, where it talks about the wedding garments. Ahora en el Mateo 22:11 está hablando de las vestiduras de la boda. In 22 verse 11 it says, when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not a wedding garment. Dice, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Again, we're looking at a custom here. Otra vez estamos viendo las costumbres. The king would have furnished garments that he expected his guests to wear. El rey tenía preparadas muchas vestiduras para que sus invitados se las pusieran para las bodas. But we see here a guest that does not have a wedding garment on. Pero aquí vemos que uno de los invitados no se puso a ninguna de esas vestiduras. In chapter 22, verse 12, it says, and he saith unto him, friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And the man was speechless. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. This is very similar to the parable of the net. Esto es algo muy similar a la parábola de la red. Because in the parable of the net, we talked about the great revival of the last days coming in both good and bad fish. Porque cuando se habla de la red, dice que es echada y recoge toda clase de peces, buenos y malos. And also in this wedding feast, it says that they gathered in both the good and the bad. Y también en esta boda dice que fueron y convidaron tanto a buenos y malos. And I think that is instructive for us. Y esto es algo que nos enseña algo. That in the upcoming revival, the good and the bad will come in. Que en el avivamiento van a haber gente buena y gente mala que se va a acercar al Señor. But, here we see a period of sorting out. Y después vemos que habrá un periodo de escoger. And if there's one thing I understand about the kingdom of heaven is that there are periods when God sorts things out. Y si hay algo que yo he aprendido del reino de los cielos es que hay momentos en los que el Señor escoge. We have even an example of this in the book of Acts. Y vemos un ejemplo de esto también en el libro de los Hechos. Because in the book of Acts we see the evangelist, the premier evangelist, Peter,
bringing thousands of people into the kingdom. Porque vemos como Pedro, que fue el primer evangelista, cuando él predica, se acercan miles de personas. But as the book of Acts progresses, and even as we get into the epistles, we see Paul sorting things out and putting things in order. Vemos ya al paso de los años, durante el ministerio de Pablo, como Pablo viene y tiene que discernir y separar y arreglar todo. And this is the relationship we see, during revival. Y esa es la relación que vemos durante el tiempo de avivamiento. In Isaiah chapter 61 and verse 10, we are told what the garment is. En Isaías 61 verso 10 se nos dice qué son las vestiduras. In Isaiah chapter 61 and verse 10 it says, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for he hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robes of righteousness. As a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. And so what are the garments that God is looking for? Así que, ¿cuáles son las vestiduras que está buscando el Señor? Salvation and righteousness. Salvación y justicia. And we have confirmation of this in Revelations 19 concerning the bride. En Apocalipsis 19 tenemos una revelación de esto también. Because she is clothed in white linen, which is the righteousness of the saints. Porque se ha vestido de lino fino, que son las obras de los justos. And so a man is discovered with his own righteousness. Así que aquí este hombre en esta parábola de la boda está vestido de su propia justicia. And we might say that he is one that has not come through Christ. Podríamos decir que él no ha recibido a Cristo. Verse 13 it says, Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen. Versículo 13 y 14. Entonces el rey dijo a los que le servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Now, let's move on to chapter 22 and verse 34 concerning the two great commandments. Ahora vamos a avanzar ahí mismo en Mateo 22 al versículo 34 acerca de los dos mandamientos. I want to preface this by saying something. Y quiero mencionar algo antes de entrar en este tema. Before we get into the two great commandments. Antes de hablar de los dos grandes mandamientos. And I want us to have a clear understanding of this. Y quiero que tengamos un entendimiento muy claro de esto. What did Jesus Christ abolish at his death and resurrection? ¿Qué fue lo que Jesucristo abolió en la muerte y la resurrección? Well, I'll tell you what he did not abolish. Les voy a decir qué fue lo que él no abolió. He did not abolish the morality of the law. Él no abolió la moralidad de la ley. The 10 commandments. Esos 10 mandamientos. What he abolished was the ceremonial aspects of the law. Lo que él sí abolió fueron todas las leyes ceremoniales de la ley. Never once in any of the Gospels do we find the Lord Jesus Christ downplaying or reducing the commandments. En ningún momento durante estos 4 evangelios, durante su ministerio, se ve que Jesús menospreciara los 10 mandamientos. In fact, it's quite the opposite. We find him enhancing the commandments. De hecho, es todo lo opuesto. Él está reforzando los 10 mandamientos. You know, the morality of the commandments. El área moral de los mandamientos. He said, You have heard it said of old, thou shalt do no murder. Él dijo, ustedes han oído que fue dicho, But I say unto you, you shall not even hate your brother. no matarás, pero yo te digo, no aborrezcas a tu hermano. He didn't reduce the commandment, he elevated it. Él no reducía los mandamientos, sino que elevaba el estándar. And let's keep in mind, our discussion concerning Romans 7 and the law. Así que recordemos lo que dice Romanos 7 acerca de la ley. Under the old covenant, all you had to do to be righteous was not murder anyone.
En el antiguo pacto lo único que tenías que hacer para no quebrantar los mandamientos era no matar a alguien. And so if you didn't commit murder, your conscience could be clear. Así que si no matabas, entonces tenías la conciencia tranquila. In other words, if you did any of the external aspects of the law, your conscience could be clear. Entonces podemos decir que si había un acto externo que quebrantara la ley, si no había un acto externo, entonces la conciencia estaba tranquila. But in the New Testament, Christ goes to a much deeper level. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús va mucho más profundo. And so I'm not allowed to murder, but I'm not even allowed to hate my brother. Porque ya no solo no se me permite matar, sino que tampoco se me permite aborrecer. When the law comes and says that I can do no murder, I feel good about myself because I didn't murder anyone. Porque cuando yo pienso en los 10 mandamientos y se me pide que no mate, yo me siento bien porque no he matado a ninguno. But when the law comes and says you aren't even allowed to hate your brother, then all of a sudden I feel conviction. Pero cuando en la ley ahora me dice no debes aborrecer a nadie, entonces yo soy confrontado y siento una convicción en mi corazón. I'm not talking about me personally. No estoy hablando solo de mí personalmente. I'm saying mankind in general. Estoy hablando de toda la humanidad en general. Because now the law goes deeper Porque ahora la ley profundiza and says you aren't even allowed to hate your brother. y nos dice no tienes permiso de aborrecer, de odiar a nadie. And so while the individual felt good at one point because they didn't murder anyone, Así que cuando el ser humano se sentía bien porque no había matado a nadie, now they feel bad because maybe there's hatred in their heart. ahora se sienten mal porque quizás sí hay odio en su corazón. So, Christ did not come to abolish the law. Cristo no vino a abolir la ley. If anything, he gave it a sharper point. Si había algo que él sí hacía era enfatizar más, agudizar más la ley. But the beauty of the period of grace is that God gives us the power to change. La hermosura del periodo de gracia en el que estamos es que Dios da el poder para cambiar. And so in verse 34 we see once again they're trying to trick Jesus. Aquí una vez más están tratando de tenderle una trampa a Jesús. But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying, Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment, and the second is like unto it, that thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Mateo 22, 34 en adelante. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Okay, are we good now? Okay. This is the royal law. Esta es la ley real. To love the Lord with all of your heart. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. And to love your neighbor as yourself. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Now, let me talk for a moment concerning the book of Romans. Hablemos un poquito del libro de los Romanos, la epístola a los Romanos. In Romans chapter 3 and verse 23, we have a statement. Romanos 3:23 nos da una declaración. I should turn there. I think it's Romans 3:23. Let me look real quick. Romanos 3:23. Falling short of the glory of God. Okay. Verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. And so I want to ask this fundamental question. Les voy a hacer una pregunta fundamental. What is sin? ¿Qué es pecado? Sin is falling short of the glory of God. Pecado es quedarnos cortos de la gloria de Dios. Romans gets into even more detail than that.
ser destituidos. Y los romanos entran en más detalles. In Romans chapter 7, you can just jot it down Romanos 7, because we're not going to turn there. lo pueden anotar porque no lo vamos a leer. But in Romans chapter 7, it talks about the willfulness of sin, the willful nature. En Romanos 7 nos explica que tenemos una naturaleza pecaminosa que quiere pecar. Falling short of the glory of God, Entonces, ser destituidos o quedar cortos de la gloria de Dios in short, is this: es esto: fulfilling our will over God's. cumplir nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. When you look at the commandments that the Lord Jesus just spoke, Cuando vemos los mandamientos, estos dos que acaba de mencionar Jesús, we are looking at the expectations of God, esa es la expectativa de Dios. His desire for His creation. Ese es su deseo para la creación. All of His desire for His creation summarized in 2 commandments. Todo el deseo de Dios para la creación completa se resume en estos dos Love God with mandamientos. all that is within you, Ama al Señor tu Dios con todo lo que hay dentro de ti and to love your neighbor as yourself. y amar a tu prójimo como a ti mismo. Now I want to look at Romans just a little bit here. Veamos Romanos un poquito. I want us to consider 3 chapters in Romans. Quiero que consideremos 3 capítulos de la epístola a los Romanos And I want us to consider Romans chapter 7. y consideremos Romanos 7. Romans chapter 7 talks about the revelation of the willful nature through the law of God. Romanos nos habla que la revelación del pecado está en la ley de Dios. In other words, the law comes to us and reveals the sinful nature. En otras palabras, la ley viene a nuestras vidas y nos revela nuestra naturaleza de Paul pecado. gives us an example of this. Y Pablo nos da un ejemplo. He said, I had not known about lust except the law had commanded me not to covet. Yo no había entendido de lo que era codicia hasta que la ley me dice no codiciarás. And so what does the law do? Entonces, ¿qué nos hace la ley? In short, the law exposes the willful nature. El estudiar la ley expone nuestra naturaleza de pecado. And that's the purpose of the law. Y ese es el propósito de la ley. When we come to Romans chapter 6, Cuando llegamos a Romanos 6, in Romans chapter 6, Paul is talking about crucifying the old nature. Romanos 6 nos habla de crucificar nuestra naturaleza de pecado. We have Romans 6:6, which is the very famous verse. Tenemos Romanos 6:6, que es un versículo muy famoso. Knowing this, that the old man has been crucified. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Well, you know what that means? ¿Saben qué significa eso? It means that the willful nature has been put to death. Es que nuestra naturaleza de pecado ha sido puesta a muerte. Jesus Christ made this declaration. It was His own testimony. Jesucristo dio este testimonio de su propia vida. He said, I always do those things that please my Father. Yo siempre hago las cosas que placen a mi Padre. And this is where God wants to bring each and every one of us. Y a ese punto es al que Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Now, I'm not there, Yo no he llegado ahí aún, but I know that's where He's taking me. pero sé que ahí me quiere llevar I el know that's where He Señor. wants to take all of us. Y sé que Él quiere llevarnos a todos nosotros a ese punto. See, Christ never did away with the morality of the law. ¿Ven cómo Cristo nunca hizo a un lado la moralidad de la ley? It still applies. Se aplica hoy en día. Up to a point. Hasta el punto, Once the willful nature has been crucified and we do only those things that please the Father, cuando esa voluntad de pecado que tenemos muere y nosotros aprendemos a hacer solo la voluntad del Padre, that's when we rise above the law. entonces nosotros podemos estar por encima de la ley. When we live entirely for the glory of God. Cuando aprendemos a vivir completamente para dar gloria a Dios. Now, what does it mean to live above the law? ¿Qué significa vivir por encima de la ley? We have to define this carefully because people might misunderstand what we're saying. Tenemos que definir esto con cuidado porque pueden malinterpretarnos. What does it mean to live above the law? ¿Qué significa vivir por encima de la ley? Well, the example I always use back in my home church is the example of smoking. El ejemplo que yo uso en la iglesia donde yo pertenezco es el ejemplo de fumar.
Because in the foyer of our church are signs that say no smoking. Porque en el edificio de nuestra iglesia hay rótulos que dicen no fumar. And so the law says do not smoke. La ley nos dice no fumar. Well, once in a while, as people come into the church, they smoke. De vez en cuando la gente llega a la iglesia, fuman, But not there. pero no dentro de la iglesia. Because that says you are not allowed to smoke here. Porque ahí está el rótulo que dice no se permite fumar. But people come into the church from the world, and until God meets with them and delivers them from it, they want to smoke. Pero la gente viene a la iglesia, recibe al Señor y siguen fumando hasta que el Señor les permite ya no fumar. And so that sign is an irritation to them. Y para ese tipo de personas, ese rótulo los irrita They hate that sign y lo odian. because that sign dominates their behavior. Porque ese rótulo está dominando su comportamiento. And they want to smoke, Y tienen ganas de fumar, but they can't. pero no pueden. And so it's manifesting something in them. Así que ese rótulo está manifestando algo que está en ellos. That's what the law does. Y eso hace la ley. But for the believers that have triumphed over that, Pero a todos los creyentes que ya han tenido la victoria sobre ese they walk asunto, past that sign all of the time, and it provokes no reaction whatsoever. pasan al lado de ese rótulo miles de veces y no sienten nada. Why? ¿Por qué? Because they're over that law. Porque ellos están por encima de esa They ley. are over it. Ellos ya están por encima. It has no power over them Ese rótulo ya no tiene poder sobre ellos. because they have victory over smoking. Porque ya tienen la victoria sobre fumar. In fact, to tell you the truth, I was in the church for about 15 years before I even knew it was there. Para serles sinceros, yo estuve en ese edificio en la iglesia por 15 años más o menos y no me había dado cuenta que el rótulo estaba ahí. Until someone who smokes pointed it out. Hasta que alguien que sí fuma me dijo. You see, the idea is this. Así que la idea es esta. God wants to bring us above the law. Dios quiere llevarnos por encima de la ley. And there's only one way that's going to happen. Y solo va a suceder de una manera. It is if the old nature has been crucified. Es cuando la naturaleza vieja, ese viejo hombre ha sido crucificado. Jesus said, you must love the Lord with everything that's within you. Jesús nos dice, ama al Señor, tu Dios, con todo lo que está dentro de ti. And you must love your neighbor as yourself. Y debes amar a tu prójimo como a ti mismo. And so, if we have a bad attitude towards a brother or sister, Así que si tenemos alguna mala actitud contra algún hermano o alguna hermana, we feel conviction entra una convicción, because that law is still over us. porque esa ley aún está por encima de nosotros. But when God breaks our hearts and God gives us love and affection for all the brethren, Pero cuando el Señor quebranta nuestro corazón y nos da un amor para todos nuestros hermanos y hermanas, then we are over that law. entonces vamos a estar por encima de esa ley. And this is where God wants to bring us. Y a ese punto es al que Dios quiere llevarnos. Grace was never intended just to cover our sin. La gracia no vino solo con la intención de cubrir nuestro pecado. Grace is the power to overcome sin. La gracia es el poder que se nos da para vencer el pecado. One of the definitions you'll find in the concordance concerning the word grace Una de las definiciones que vamos a encontrar en las concordancias en cuanto a la gracia is divine influence. es una influencia divina. The divine influence Inf- and the reflection of it in the life. influencia divina y cómo se refleja en la vida. The divine influence. Una influencia divina. I really, really like that expression. A mí me gusta mucho esa expresión. The grace of God influencing us in the right way. La gracia de Dios nos está influenciando hacia el camino correcto. And the reflection of grace in our lives. Y que se refleje su gracia en nuestra vida. That's what God is looking for. Eso es lo que Dios está buscando. And then, once that crucifying of the old man has taken place, Y una vez que esa crucifixión de nuestro viejo hombre o nuestra naturaleza de pecado ya se llevó a cabo, then we come to Romans chapter 8. entonces podemos entrar a Romanos In fact, let's 8. go to Romans chapter 8. Vayamos ahí a Romanos 8. In Romans chapter 8 it says,
There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Sí, Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Now look with me at verse 4. Ahora vayamos al versículo 4. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. And so, God's desire was not for us to bypass the law. Así que el deseo de Dios no era que nosotros pasáramos por alto la ley. But God's desire for us is that the old man would be manifested by the law and eventually he would be crucified. Sino que el plan de Dios es que la ley pudiera revelar nuestra naturaleza de pecado y eventualmente destruirla o crucificarla. And once he is crucified, then there is a new law. Entonces cuando ese viejo hombre es crucificado ya viene una nueva ley. Look with me at Galatians chapter 2. Vayamos a Gálatas 2. In Galatians chapter 2 and verse 20, this is what God is doing in us. Gálatas 2:20 es lo que Cristo hace con nosotros. In verse 20 it says, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. And so Jesus did not come to abolish the law, Así que Jesús no vino a abolir la ley, but he came that it might be fulfilled. sino que Él vino para que se pueda cumplir The righteousness of the law. la justicia de la ley. And he deals in us and he exposes sin in us. Y Él trabaja con nosotros y nos expone el pecado que está dentro de nosotros, So that we might cry out to have that nature put to death, para que podamos clamar y pedirle que esa naturaleza de pecado sea muerta and that we might be able to live by a new law. y que podamos vivir bajo esa nueva ley, The law of life, of spirit and life in Christ Jesus. esa ley de espíritu de vida en Cristo Jesús. Somebody said this to me fairly recent. Hubo alguien que me dijo esto en una ocasión y fue bastante justo o adecuado. They said to me, you're wrong, the work was entirely completed at salvation. Y ellos me dijeron, tú te equivocaste, la obra de la salvación no... They said that the work of grace was entirely completed at salvation. Que la obra de la gracia no fue completa en el momento de la salvación. And I said, so then once you are saved, you're perfect. Entonces yo le dije, ¿será que cuando eres salvo ya eres perfecto? And he said, the work is completed and you are in heavenly places with Christ. Y él dice, sí, porque la obra ya fue terminada y uno ya está en los lugares celestiales con Cristo. And this was my response. Y yo le respondí, Then would you please ask me, or please answer me, why Paul wrote the epistles and the letters in the New Testament? entonces me podrías responder por qué es que Pablo nos dejó escritas tantas epístolas y tantas cartas. Because virtually every one of them is dealing with misconduct in the church. Porque virtualmente todas estas epístolas están hablando de pecado dentro de la iglesia. If the work of grace was completed, then why did Paul say to the Galatians, I stand in doubt of you? Si acaso es cierto que la gracia se completó en el momento de la salvación, entonces ¿por qué Pablo dice, yo me asombro de vosotros y hasta dudo de vosotros? If the work of grace was completed, why did Paul deal with open sin in the Corinthian church? Si ya fue completada la obra de la gracia, entonces ¿por qué Pablo tiene que lidiar con pecados en la iglesia? You see, there is a much deeper work that God wants to do. Porque ven cómo Dios tiene un trabajo mucho más profundo que hacer. And God, He exposes areas of our life. Dios viene y expone ciertas áreas de nuestra vida. And He deals with things in our life so that we can put them to death. Y él trata de lidiar con esas áreas de nuestra vida para llevarlas a la muerte. What is
what is God's desire for the church at the second coming? ¿Cuál es el deseo del Señor para la iglesia cuando sea su segunda venida? He wants it to be a glorious church without spot or wrinkle, Él está buscando una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. without spot or wrinkle or any such thing. Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. And yet Paul is dealing with all kinds of divisions in the Corinthian church. Pero Pablo vemos que está lidiando con toda clase de divisiones y problemas en la iglesia de los Corintios And he calls them carnal. y los llama carnales. Well, if the work was completed, then what in the world is he talking about? Y si la obra de la gracia ya había sido terminada, entonces ¿de qué estaba hablando Pablo ahí? It is a process. The work of grace is a process. La obra de la gracia es un proceso. And, you know, the vision is found also in Romans chapter 8 and verse 29. La visión está en Romanos 8:29. Let's look there for a moment. Vayamos ahí un momento. In chapter 8 and verse 29, it says, "For whom he did foreknow, he did predestine to be conformed to the image of his Son." Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. To be just like Jesus. Llegar a ser como Jesús. In Ephesians, we're told that we can come to the fullness of the stature of Christ. Efesios nos dice que podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. You see, when Paul said in Romans chapter 3 verse 23 that sin was falling short of the glory of God, he was talking to God's people. Cuando Pablo menciona aquí en los Romanos que el pecado nos destituye de la gloria de Dios, le está hablando a cristianos. And so God still holds his people accountable to the morality of the law. Así que Dios le va a pedir cuentas a los cristianos, a los salvos, acerca de la ley moral. And Jesus graciously summarizes it for us. Y Jesús en su gracia nos resume esa ley. To love God with all of your heart and to love your neighbor as yourself. Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Something that any pastor becomes aware of in a very short time in the ministry Hay algo que un pastor se puede dar cuenta muy rápido en el ministerio. is that, you know, not all of the people of God are free from idols. Que no todos los que están en el pueblo de Dios son libres de ídolos. And I want us to consider this thought for just a moment. Consideremos este pensamiento por un momento. Even the great apostle John in his letter said, "My little children, flee from idols." Aún el apóstol Pablo dice, hijitos, huyan de los ídolos. But see, El apóstol Juan, perdón. an idol is a violation of the very first commandment. Un ídolo es una violación del primer mandamiento. And what, by definition, is an idol? ¿Y qué es un ídolo? Definámoslo. It's something within the heart of a believer, you know, that he is devoted to. Es algo en el corazón de un creyente al que él es devoto. In fact, I'll tell you what I have observed, Les voy a decir algo que yo he observado. that it holds a greater place in their heart sometimes than the Lord does. Es algo que ocupa un lugar más importante en el corazón de un creyente aún que el lugar que ocupa Dios mismo. Because even when God begins to deal with it, they're not willing to give it up. Porque aún cuando Dios viene y quiere lidiar con ese ídolo, ellos no están dispuestos a rendirlo. But the very first commandment is to love the Lord with all your heart, Y el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. to have no other loves before No us. tener otro amor delante de nosotros. This is the first and greatest commandment. Este es el primero y grande mandamiento. And so as God begins to deal with us and as God begins to ask things of us, Así que cuando el Señor nos empieza a hablar de cierta cosa, nos pide y empieza a lidiar esa área en nosotros, may we find the grace to yield. que podamos encontrar la gracia para poder rendirnos. I want to mention to you some of the things that I personally have seen become idols in the hearts of people. Les voy a mencionar algunas de las cosas que yo he visto que llegan a ser ídolos en el corazón de las personas. Some of them might surprise you. Y algunas quizá las van a sorprender. Some of them will be no surprise at all. Y otras no va a ser algo sorprendente. But
these are things that people have chosen over the commandment of the Lord. Son cosas que la gente ha escogido y las pone por encima de este mandamiento del Señor. These are things that people have embraced even when it was revealed God wanted them to release it. Cosas a las que la gente se ha aferrado aun cuando Dios mismo les dice que tienen que entregarlo. How about quality of life? ¿Qué tal la calidad de vida? Maybe God calls somebody to Africa. Quizá Dios llama a alguien a la misión en África. And I saw a family miss the will of God for their life. Yo vi como una familia perdió la voluntad de Dios para sus vidas. Because the mother said, my children will never see Africa. Porque la mamá dijo, mis hijos nunca van a ver África. And her family ended up breaking up. Su familia se desmoronó. One of her sons was hit by a bus and killed at 24 years old. Uno de sus hijos, a la edad de 24 años, fue atropellado por un bus y murió. And the balance of their children are on their way to hell. Y la vida de los otros hijos va camino al infierno. Now, how could Africa have been worse than that? ¿Será que África era peor que eso? But, you know, her children were her idol. Pero sus hijos eran su ídolo. You remember we said earlier what Jesus was talking about? He said, those that seek to save their lives will lose them. Recuerdan que ayer hablamos el versículo que Jesús dice, el que busque su vida la perderá. But those who lose their life for my sake shall find. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Money, El dinero, you know, provision. la provisión. Everyone wants provision. Todos queremos provisión. But you know, provision can be an idol. La provisión puede ser un ídolo. And I told the story of a man who had a call to a certain country. Yo conté la historia de un hombre que fue a cierto país, And year after year, que tenía el llamado para ir a otro país y cada año, maybe next year I'll earn more money. yo creo que voy a ahorrar suficiente dinero para el otro año. Year after year, his bank account was not full enough. Y cada año su cuenta bancaria no era suficiente. Until finally the call of God isn't even discussed anymore. Hasta que llegó el punto en que ni siquiera hablaba de la voluntad de Dios para su vida. You know, I'm not saying in order to fulfill God's will, we have to, you know, cast all good judgment behind us. Yo no estoy diciendo que para cumplir la voluntad de Dios vamos a rechazar todos los buenos consejos. But when God reveals something to us, we need to commit to it. Pero cuando el Señor nos revela algo, debemos comprometernos a eso. Many times, you know, the circumstances will take care of themselves as long as we are obeying His will. Muchas veces las circunstancias se van a encargar de sí mismas mientras nosotros nos preocupamos por cumplir la voluntad de And Dios. so, you know, family can be an idol. Por ejemplo, la familia puede ser un ídolo. You know, quality of life can be an idol. Calidad de vida puede ser un ídolo. Money can be an idol. El dinero puede ser un ídolo. How about cars? ¿Y los carros? Cars can be an idol. Los carros también pueden ser un ídolo. I remember this man that we had in our church, you know, many decades ago. Yo recuerdo un hermano en la iglesia hace muchas décadas. And Sunday morning, you know, we don't find him in church. Un domingo en la mañana, no lo vimos en la iglesia. And so, you know, we think he's sick. Pensamos que estaba enfermo. The next Sunday he's not in church. El siguiente domingo tampoco llegó a la iglesia. And we're thinking, oh my goodness, this must be serious. Ay, esto sí puede estar serio. And so we call him up on the phone real quick. Así que lo llamamos por teléfono, rápida. Brother, is everything okay? Hermano, ¿estás bien? Are you okay? ¿Estás bien? Are you sick? ¿Estás enfermo? No, I'm not sick. No, no me enfermé. Oh, we didn't see you for 2 Sundays. We thought you must be sick. Es que no has venido a la iglesia en 2 semanas, pensamos que estabas enfermo. And he said, no, he says, I have this beautiful antique car and I have to polish it up for the shows. Dice, no, es que me compré un carro antiguo y lo tengo que estar puliendo porque lo voy a llevar a un show. So I said, let me get this straight. Y yo le dije, te voy a hablar claro. Instead of worshiping at the house of the Lord, you're worshiping your car. En lugar de estar adorando a Dios en la casa del Señor, estás adorando a tu carro. What in the world are you thinking? ¿Qué estás pensando? A car ¿Un carro over Jesus Christ. por encima de Jesucristo? What do you think God thinks of that? ¿Qué crees que piensa Dios acerca de eso?
You have all the days of the week to polish your car. Get into church Sunday morning. Tienes todos los días de la semana para pulir tu carro. Tienes que asistir a la iglesia el domingo. Now, this next one is a little difficult to understand. El siguiente ejemplo es un poquito difícil de entender. Music. La música. Music. La música. There was a woman in our church who used to write music. Había una mujer en nuestra iglesia que escribía canciones, cantos, And it needed help. y necesitaba ayuda. It needed a lot of help. Necesitaba mucha ayuda. Now, God was genuinely developing something in her, El Señor realmente estaba desarrollando algo en ella, but it was very rough pero todavía no había sido pulido, because she had no real musical background, no real musical knowledge. porque ella no tenía mayor conocimiento musical, no tenía un trasfondo musical. And so, she comes to me very excited and she wants to share the music in church. Así que ella un día vino muy emocionada conmigo ahí en la iglesia y quería compartir una de las músicas que había creado. And I'm thinking, Y yo estoy pensando, no, no, it needs some help. necesita ayuda. And so, you pick a few songs that aren't too bad. Así que escogimos algunos de los cantos que no estaban tan mal. I hate those moments. Yo aborrezco esos momentos. And so, we began to pray. Y empezamos a orar. And, one day the Lord gave us a word. Y un día el Señor nos dio una palabra. And He said, I have genuinely given her a gift and I want this to develop. Y el Señor nos dijo, yo le he dado un don y un talento genuino y yo quiero desarrollarlo en ella. But the word of the Lord is for her to lend out that gift so that it can be increased. Pero la palabra del Señor era, entrega ese talento para que pueda crecer. And I thought to myself, this is the answer. Yo dije, ay, esa es la respuesta. This is the solution. Esa es la solución. Then we're going to have good songs and then we're going to have worship and everything is going to be okay. Entonces vamos a tener buenos cantos, buena música y todos van a estar bien. So I called sister up on the phone. Así que llamé a la hermana por teléfono And I said, sister, I have a word from the Lord. y le dije, hermana, tengo palabra del Señor. Come to my office and we'll talk about it. Venga a mi oficina y vamos a hablar al respecto. And so, she comes into my office. Y vino a la oficina. And I said, the Lord has confirmed to me that He has given you a gift. El Señor me ha confirmado que te ha dado un don. And she smiles. Y ella sonríe. And I said, but the Lord wants you to lend it out so that it can be increased. Pero el Señor quiere que tú lo entregues para que este talento pueda crecer. And then the smile goes away. Y se le fue la sonrisa. And she said, what do you mean? ¿A qué se refiere? I said, we have some resources that will help work with it musically so that it actually makes musical sense. Es que tenemos recursos donde podemos agregar la música adecuada para que la música tenga sentido. And she said this. Y ella me dijo, This is exactly how God gave it to me and no man will touch it. así me la dio el Señor a mí y nadie la puede cambiar. And I said, whoa, Wow, what is that? ¿qué es eso? And so I kind of backed off a little bit. Así que yo retrocedí un poquito. I realized it wasn't going as well as I thought it would. Me di cuenta que la cosa no andaba tan bien como yo pensé que iba a ir. And I said what most pastors say. Y yo le dije lo que muchos pastores dicen. Well, why don't we take a moment to pray about it? ¿Por qué no mejor oramos al respecto? I didn't really know what else to do. Yo no sabía qué hacer. And so, she eventually left my office and she was in a huff. Así que ella se fue de la oficina y ella estaba partida. And so I called up, other pastors. I called up Pastor Bailey. Yo llamé a mi cobertura, el pastor Bailey, And I said, I presented the situation to him. y yo le presenté esta situación. And this is what he said. Y él me respondió. He said, she will never let you touch it because it's her idol. Me dijo, ella nunca te va a dejar que toque su música porque es su ídolo. And I thought to myself, that's very interesting. Y yo dije, ay, qué interesante. A gift that Jesus gave her, Un talento que Jesús le dio, she's not willing him to touch it. no le está permitiendo a Dios mismo tocarlo. She has an idol.
ella tiene ese ídolo, her music. su música. And quite frankly, some of it was bad. Y para serles francos, alguna era fea. I mean, there were one or two that weren't so bad. Quizá una o dos canciones no estaban tan mal. And I made a point of including those in the song service. Y yo me comprometí a incluir esos cantos en el himnario de la alabanza. But let me put this in scriptural context. Ahora lo voy a introducir al contexto de las I escrituras en want el to que talk to you estamos. about an identical situation Les voy a hablar de una situación idéntica a esta, that had a different outcome. pero tuvo un final diferente. I want to talk to you about Abraham. Les voy a hablar de Abraham. Abraham had a promise. Abraham tenía una promesa. His promise was a seed, Su promesa fue una simiente, a son. un hijo. And Abraham waited for 25 years for that promise. Abraham esperó 25 años para recibir esa promesa. And then when that promise came, Y cuando vino la promesa, God said something. Dios le dijo algo: Give it back. entrégamelo de vuelta. Well, let's paint the scenario. Let's say that Abraham did the same thing as this woman. Pintemos el escenario como que si Abraham reaccionó igual que esta mujer. Absolutely not. Por supuesto que no. That's my promise. Es mi promesa And nobody's going to touch y it. nadie la va a tocar. But that's not what Abraham did. Pero Abraham no hizo eso. Abraham relinquished the gift back. Abraham estuvo dispuesto a entregar ese talento de vuelta. And it was a test from the Lord. Y eso fue una prueba de parte del Señor. Now I know that you withhold nothing from me. Ahora yo sé que no retendrás nada de mí. And this is what happens sometimes. Y esto es lo que sucede a You veces. see, keep in mind the first commandment. ¿Ven cómo debemos tener en mente ese primer mandamiento? Thou shalt love the Lord with all of your heart and with all of your soul and with all of your strength. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. That means even the things that He gives us, He has the right to take back. Eso significa que todas las cosas que Él nos da, Él tiene el derecho de quitárnoslas. Now let me tell you the rest of the story. Les voy a decir el resto de la historia. She would not allow anyone to touch it. No permitió que nadie tocara su música. Now, don't misunderstand me. Y no me malinterpreten. She's a good woman. Es una buena mujer. And I have affection in my heart for her. Y yo la aprecio. She's long gone now as far as I don't even know where she's living anymore. Ya se mudó y la verdad es que ya no sé dónde vive. But I'm not saying this to criticize her. Pero no lo digo para criticarla. What I'm saying is that idols can be lurking in some of the most unusual places. Lo que estoy diciendo es que los ídolos pueden estar ahí escondidos en alguno de los lugares menos pensados. And at the end of the day, there can be nothing in our hearts that we will say no to him over. Y al final del tiempo va a haber tiene que haber en nuestro corazón She's a very nice woman, a good Christian. cosas que no debe haber en nuestro corazón, cosas que no le podamos entregar al Señor. But Esta after that mujer es una moment- buena mujer. After that moment, she went out into a barren wilderness. Después de que ella rechazó esta ayuda, ella entró a un desierto espiritual. And who knows, where she's at now. Y no sé la verdad dónde está. I'll tell you something, when she first left, Les voy a decir que cuando ella se fue, it was to go to a place where they would allow her to play her music. cuando se fue la primera vez de la iglesia, fue a buscar un lugar donde sí le permitían tocar su música. What a surprise, right? Es sorprendente, ¿no? But let me tell you what happened soon after she got there. Les voy a contar qué pasó cuando llegó a este lugar donde le permitían hacerlo. Packed up her family and moved to another state Se empacó todas sus cosas y con su familia se mudó a otro estado. because the pastor promised her a release of her ministry. The pastor of that church promised her that she would be able to use her ministry. Porque el pastor de esa iglesia le dijo que le iba a permitir usarla en ese ministerio. Within a very short period of time, unfortunately, that pastor fell into sin. Tristemente, poco tiempo después, este pastor que la iba a apoyar en ese ministerio cayó en pecado He was removed by his leadership. y el liderazgo de la iglesia le quitó el puesto como pastor New leadership came in, y un nuevo liderazgo entró a la iglesia and they told her she was not allowed to play her music there. y le dijeron que no podía tocar su música ahí. She left
and Y- then ended up in the exact same place. Ella se fue y terminó quedándose en el mismo lugar. I'm not trying to criticize her. No la critico, I'm not trying to, to say anything evil against her. no quiero hablar en contra o con malicia contra But I'll tell you ella, what, her life would have gone a lot differently if she had just relinquished it. pero una cosa sí les digo, su vida hubiera sido muy diferente si ella hubiera estado dispuesta a entregar ese I talento. believe I'll see her in heaven. I believe that she'll make it. Yo creo que ella sí va a entrar al cielo, yo sé que sí lo va a lograr, But I also believe that she'll have a lot less fruit than she could have had. pero también sé que su fruto va a ser mucho menor que el que podría haber tenido. Love the Lord with all of your heart. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. And the Lord said to Abraham, now I know that you will not withhold anything from me. Y el Señor le dice a Abraham, ahora sé que tú no me vas a retener nada. In this, in this area of a family, whether it's a child or a spouse, En el área de la familia, ya sea que nos aferremos a un hijo o a un cónyuge, I have seen people miss God because of it. yo he visto cómo la gente pierde a Dios por este ídolo. And we have to be careful about these things. Y debemos tener cuidado en cuanto a estas cosas. Is there anything that God can ask us that we will say no, Lord, to? ¿Será que hay algo que el Señor nos pueda pedir y nosotros le vayamos a decir que no? Well, we want to ask God to take that no out of our hearts. Entonces debemos pedirle al Señor que nos ayude a sacarlo de nuestro corazón. Because sin is falling short of His glory. Porque el pecado es quedar cortos de su gloria o estar destituidos de su gloria.